Buenos días tengan todos, amados hermanos y amigos que nos están sintonizando a través de Manantial de Vida Radio. Ya estamos en un programa más en la clase del Instituto Bíblico Radial de Manantial de Vida. Y estamos en este día, lunes, iniciando la semana en la cual seguimos con la clase, con la materia de homilética. Y el día de hoy estaremos hoy viendo la importancia de la predicación. El tema de hoy es ese, la importancia de la predicación. Ese es el tema que el día de hoy vamos a ver. Queremos enviar un saludo a todos nuestros amigos y hermanos, a todos los estudiantes del Instituto Bíblico Radial, pero también a todos nuestros hermanos radioescuchas, a todos los pastores, siervos de Dios, les enviamos un saludo. Pastora, buenos días. Buenos días a todos, les envío un cordial saludo desde aquí de la radio a todos los que nos escuchan, a los estudiantes del Instituto Bíblico, pues les damos la bienvenida a otra clase más en este día lunes, que vamos a continuar con nuestra clase de homilética. Su hermana en Cristo, Lili Muñiz. Así que vamos a ver el tema del día de hoy, vamos a dar inicio para todos aquellos que están anotando, ¿verdad? Para todos aquellos que están realmente interesados en todo esto y anotan. Seguramente que va a ser de gran bendición, y a todos mis hermanos, a todos los que nos están escuchando a través de estas ondas radiales y a través del YouTube, también queremos saludarlos y enviarles todo género de bendición para todos ustedes. Vamos a iniciar. La importancia de la predicación. Los periodos más luminosos en la historia de la iglesia han sido aquellos en que el púlpito ha ocupado el lugar de prominencia que le corresponde. La vitalidad de la iglesia ha crecido al parejo con la calidad y el poder de la predicación. Lo que para el mundo es locura, Dios lo ha usado para la salvación de los pecadores. Y tenemos una cita bíblica precisamente que el apóstol Pablo habla precisamente en Primera de Corintios. Primera de Corintios 1:21 dice así: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Romanos 1:16 dice la palabra del Señor. Estamos viendo sobre la importancia de la predicación de la palabra de Dios. Sí, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Por eso es importante mencionar que para lo que para el mundo es locura, Dios lo ha usado para la salvación de los pecadores. Vean nada más la importancia de la predicación. Mire que a través de ella el mundo va a conocer a Jesucristo, y el mundo puede ser salvo si conocen a Jesucristo, y esto es a través de la predicación de la palabra. Por eso hacemos y recalcamos que la predicación, o cuál es la importancia de la predicación, porque es importante prepararnos para predicar la palabra de Dios. La predicación es el principio, es el principal medio de difusión del evangelio. Son unos pensamientos que quisiéramos depositar en su corazón y para la biblioteca de su mente, y poder desarrollar la importancia de la predicación en usted. Entonces, la predicación es el principal medio de difusión del evangelio. Con su predicación, el cristiano se sostiene o se derrumba. El ministro se halla en la cumbre de su dignidad cuando desde el púlpito alimenta la grey del Señor con sana doctrina. La predicación está íntimamente relacionada con la comisión o con la gran comisión. Allá en Mateo 28:19 la Biblia dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El apóstol Pablo consideraba la predicación como una imperiosa necesidad, y por lo tanto exclama allá en Primera de Corintios capítulo 9 y versículo 16: me es impuesta necesidad, y ay de mí si no predicare el evangelio.
Cuando está hablando de una imperiosa necesidad, está hablando de algo que es necesario, algo que es urgente, algo que, por eso el apóstol Pablo exclama y dice, la predicación de la palabra para mí, vamos a hacer esto, la predicación de la palabra para mí me es una necesidad predicarla. Por eso la importancia de la predicación para aquellos que hemos creído en Jesucristo, para aquellos que predicamos la palabra, tiene que ser una necesidad. Es algo así como cuando tú tienes hambre y algo te está diciendo que necesitas llenar ese estómago de comida y alimentarlo. Como cuando tú tienes sed y la boca la tienes muy reseca, porque caminaste mucho, porque no has tomado agua y tú sientes una necesidad por tomar agua. El apóstol Pablo está diciendo, a mí la predicación de la palabra me es una impuesta necesidad, y además hay una exclamación donde el apóstol Pablo dice, ¡ay de mí! Y si no predicar este evangelio. Mire la importancia de la predicación. Sí, pastor, vemos que dice que se necesita algo que se necesita ser realizado lo antes posible. Es urgente. O sea, de urgencia, de necesidad es el predicar la palabra. Eso es lo que el apóstol Pablo está expresando ahí, y así debe ser ese sentir en nosotros también entonces. Por eso aquí estamos viendo que la importancia de la predicación es vital, pues. O sea que tenemos que hacerlo. Ahí en Mateo 28:19, cuando dice id, es una orden que se le está dando, que se nos está dando pues a nosotros, de ir y hacerlo. No es que si queremos o si que podemos o si cómo, no, ir y hacer, o sea, hazlo ya pues. Es una orden el ir y anunciar las buenas nuevas de salvación. O sea que estamos diciendo que la importancia de la predicación de la palabra no es opcional. Es una orden que se nos da para que nosotros cumplamos. Las órdenes, cuando nosotros recibimos una orden, no es que si queremos o no queremos hacerlo. Por eso Pablo dice, me es impuesta necesidad. Yo tengo una responsabilidad. El predicador debe de saber eso. Los que predicamos la palabra debemos de saber que es una necesidad predicar su palabra. Que nosotros no nos queda, no es opcional, donde nosotros podamos decidir si lo hacemos o no lo hacemos, sino que es impuesta necesidad. Nos ha dado el Señor un mandato para que vayamos y prediquemos el evangelio, y ahí es donde cobra la importancia la predicación de la palabra. Y si usted me pregunta, o usted se pregunta, realmente dónde nosotros debemos de predicar, en todo ámbito, en todo lugar en donde nosotros estemos, en nuestro centro de trabajo. Claro que nosotros tenemos que esperar los tiempos, ¿verdad? Y ver la oportunidad que tenemos para poder predicar la palabra. Pero con nuestros vecinos, en donde quiera que estemos, se nos va a presentar la oportunidad de poder predicar la palabra. Y la persona que tiene este sentir que el apóstol Pablo dice, que es impuesta necesidad, aprovecha cualquier momento para poder predicar la palabra, para poder compartir de Jesucristo, para poder compartir de aquel que le amó, le salvó, y entonces él lo hace. Una de las formas importantes que más adelante veremos de cómo predicar el evangelio es con nuestro testimonio, pero más adelantito lo vamos a estar viendo. Entonces vemos que la importancia de la predicación, el apóstol Pablo dice, me es impuesta necesidad. Ahora veremos dentro de este tema de la importancia de la predicación, veremos qué es un predicador. Vamos a ver qué es un predicador. ¿Quién es un predicador? Pues, ¿qué hace el predicador? Predicador es aquel que está separado por Dios para la obra de la proclamación del evangelio y al servicio de la iglesia. Es el hombre que por un lado recibe la verdad de Dios y por el otro comunica esa verdad a los hombres. Vamos a repetir la definición que es un predicador. Predicador es aquel que está separado por Dios para la obra de la proclamación del evangelio y al servicio de la iglesia. Es el hombre que por un lado recibe la verdad de Dios y por el otro comunica esa verdad a los hombres. ¿Será que un predicador tiene requisitos?
¿Será que debe de cubrir algún perfil? ¿Será que el predicador debe de tener cualidades que lo hagan o que digan realmente que es un predicador? Claro que sí. Y en esta mañana queremos ver precisamente esos puntos donde el predicador, los requisitos indispensables para un predicador. Ok, empecemos. Si las empresas humanas de carácter temporal exigen mucho a sus dirigentes y empleados, sería absurdo pensar que cualquiera persona está capacitada para ocupar lugares de especial responsabilidad en la obra de Dios, de valor y alcances eternos. Entonces, entrar en el ministerio sin llevar ciertos requisitos de sacrilegio que conduce a graves consecuencias. ¿Qué es esto de ciertos requisitos sacrilegios, pastora? Sí, porque el requisito significa que debe tener o obtener ciertas condiciones que son necesarias para que se predique la palabra, para que sea un predicador. Dice ahí condiciones indispensables, o sea, es algo obligatorio, forzoso, necesario que debe cumplir un auténtico predicador cristiano, y de eso se trata, de ver que tiene que tener esos requisitos que son indispensables para que predique la palabra. O sea que no, dice ahí, no cualquier persona, no pensar que cualquier persona está capacitada para ocupar lugares de especial responsabilidad en la obra de Dios. Porque responsabilidad quiere decir que se tiene un compromiso, es comprometerse en la obra de Dios, o sea, no es cualquier cosa. Por eso es que se pide ciertos requisitos ahí para el que predica la palabra. Ahora, ¿por qué es posible? ¿Por qué en una empresa terrenal, secular, cuando la persona lleva su currículum o lleva su solicitud de empleo, le exigen realmente para cierto puesto que debe de tener ciertos requisitos? O sea, debe llenar un perfil para ocupar ese puesto. No podríamos poner realmente, o no podrían poner a una persona realmente en el puesto tan importante que están requiriendo de esa gerencia, a una persona que no llene el perfil, o sea, que no estudió, que no se capacitó, que no está preparada realmente para ello. Por eso, dentro de los requisitos que Pablo le dice a Timoteo sobre el obispado, le dice que no sea neófito. Y el neófito realmente es una persona, es un principiante, es una persona que todavía no conoce, es una persona que todavía no sabe. Porque ciertamente de los grandes errores que se cometen en poner a un principiante a ocupar realmente un cargo para la predicación de la palabra, en su mayoría puede ser un problema, porque no está preparado para ello todavía. Por eso la importancia de prepararse y de poder presentar nuestro currículum, de poder presentar la preparación adecuada que debemos de tener. Claro que estamos hablando del ámbito espiritual, pero claro que también tiene que tener una preparación. Claro que debe de ser un hombre con esos requisitos que vamos a ver ahorita más adelante, pero claro que debe de tener como principio una preparación. Y hablar de sacrilegio, entonces, es un acto de difusión que representa una falta de respeto. O sea, es pararse en un lugar, es ocupar un lugar realmente, y es una falta de respeto pararse en un lugar y no estás preparado para ello. Entonces, entrar en el ministerio sin llevar ciertos requisitos es sacrilegio que conduce a graves consecuencias. Por eso vemos tanta gente, o hemos visto gente, o puede ver usted gente que vino a Cristo, que lo aventaron al ruedo sin prepararlo, sin nada, y ahora está en el mundo. ¿Sabe por qué? Porque no lo prepararon. Entonces, muchas veces se quiere conducir de la misma manera que se conduce realmente como un patrón, como un jefe en la vida secular, y en la vida espiritual no es lo mismo. Entonces, he aquí las condiciones indispensables
realmente que debe de tener un auténtico predicador cristiano. Por eso, si nos pregunta, ¿debe de tener unos requisitos? Claro que sí, es indispensable para el predicador tener ciertos requisitos. Y vamos a ver algunos de ellos, cómo debe de ser ese hombre, requisitos espirituales. Número 1, debe de ser un hombre convertido. ¿Qué dice Isaías, capítulo 6, versículo 1 al 9? La palabra del Señor dice así. Como título tiene visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con sus 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Es lo que aquí estamos viendo, entonces, que debe ser un hombre convertido. La conversión es absolutamente indispensable, o sea, es obligatoria y forzosa la conversión de una persona para que porque el que desea algo es necesario que tenga limpias las manos. El que desea limpiar algo tiene que tener limpias las manos. Dice, un predicador no convertido, causa la obra de Dios daños de incalculables consecuencias. Entonces, la convicción de saber que uno ha pasado de muerte a vida es un incentivo poderoso en la predicación. Así es. Entonces, la conversión es absolutamente indispensable. Puesto que él desea limpiar algo, es necesario que tenga limpias las manos. La misma Biblia dice: un ciego no va a guiar a otro ciego. Necesita tener una verdadera conversión, necesita tener un verdadero cambio, necesita ser un verdadero líder de su hogar, una verdadera cabeza de su hogar, necesita tener realmente esos requisitos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe de tener un predicador no convertido. Escuche bien esto, porque esto le va a abrir un panorama a usted que se está preparando realmente como estudiante del instituto, pero también quizás hoy a través de ello a muchos predicadores puede estar hablándole Dios, porque un predicador no convertido, escúchelo por favor y lo voy a repetir, causa a la obra de Dios daños de incalculables consecuencias, trae problemas. Un predicador que no fue convertido, que no se preparó, que no hay una transformación en su vida, que no habla, que no predica con su testimonio, que no es marido de una sola mujer, que no tiene a sus hijos en sujeción, todas esas circunstancias le va a traer problemas graves. ¿Y sabe qué es el problema de esto? Que no solamente le va a traer consecuencias personales, sino también le va a traer problemas al propio evangelio. Daños incalculables, consecuencias. La convicción de saber que uno ha pasado de muerte a vida es un incentivo poderoso en la predicación. Es un respaldo de Dios cuando nosotros predicamos con la autoridad de Cristo, con el respaldo del Dios Todopoderoso, porque tu vida sabes que la tienes realmente, es un ejemplo para los demás.
No estoy hablando de ser, de que nosotros somos ya perfectos. Pero si en Dios hemos pasado nosotros de muerte a vida, ahora tenemos una nueva vida. El apóstol Pablo decía, de modo alguno está en Cristo. Todas las personas que dicen que están en Cristo, nueva criatura es. El predicador, a la altura de esta preparación teológica que está llevando, en esta preparación que Dios está haciendo, en esta capacitación que está haciendo, a este nivel de ya pasar a un nivel de predicador, no estamos hablando de un neófito, estamos hablando de una persona que ya tiene una trayectoria y que ahora realmente está a un paso del ministerio. Entonces sí es importante que tenga realmente, o que sea, o que debe de ser un hombre convertido. Es importante mencionar que la convicción de saber que uno ha pasado de muerte a vida es un incentivo poderoso en la predicación. ¿Sabe? Usted, más que ser una carga para su pastor, usted va a ser una solución realmente en las circunstancias que se presenten en la vida cristiana o en la vida de la iglesia donde usted se congrega o donde usted va a salir para abrir una nueva iglesia y para poder estar predicando o pastoreando la iglesia del Señor. Entonces usted tendría que ser realmente esa ayuda. Ese fruto se tiene que dar. Esa diferencia se tiene que marcar ahí, donde usted ya no es una carga, usted ahora realmente es una solución para los problemas. Sí, pastor, aquí vemos, ¿verdad? Y en el versículo 7 de Isaías, del capítulo 6, que estamos viendo cuando Isaías se le dice, ahora dice, esto que tocó tus labios es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Fíjese. Se da cuenta ahora que él sabe que ha sido perdonado, que ha sido cambiado, que ha sido transformado por el Señor, y es lo que veíamos, convertido. Sí. Y eso hace, mire, que después en esa comunión que se tiene con Dios puede escuchar la voz de Dios y que dice, está preguntando, ¿y a quién enviaré? Dice el Señor. ¿Quién irá por nosotros? Y entonces el que está ya en ese sentir, como ha sido convertido y todo, puede decir ahora, heme aquí, Señor, envíame a mí. Está dispuesto para ir, está dispuesto para el Señor. Y además dice, ahora el mismo Señor dice, anda y ve y dile a este pueblo. O sea, que podemos ver entonces que hace a alguien que ha tenido un encuentro verdadero con el Señor y que ahora puede escuchar aún la voz del Señor para ese llamado que tiene para su vida. Así es, que es el siguiente punto que vamos a ver de los requisitos espirituales que debe de tener un predicador. Número 2 dice, debe de tener certeza de su llamamiento. En Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 15, vamos a ver, a leer qué dice la palabra de Dios. Sí, aquí dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Aquí estamos viendo entonces cuando dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Se debe tener, dice el siguiente requisito, es que debe tener certeza de su llamamiento, de que verdaderamente el predicador ha sido, dice el verdadero predicador debe ser llamado por el Señor para el ejercicio de ese ministerio. Realmente el llamado significa que viene del griego, dice convocar, invitación, o que se traduce como destino, o sea, lo que ya el Señor tiene preparado para ese creyente, para esa persona. Y realmente si podemos ver
que también aún para el llamamiento hay pasos que se deben de seguir, porque primeramente tenemos que reconocer que Dios nos está llamando, porque ahí dice debemos tener certeza de su llamamiento, que es el segundo requisito. Primeramente tienes que reconocer el llamado que Dios te está haciendo, aceptarlo también internamente, de que verdaderamente sí, Dios me está llamando, prepararnos para ello. Y también esperar el tiempo de separación, lo que usted decía, en el momento en que Dios nos va a enviar a establecer otra congregación, salir de donde nosotros estamos. Pero bueno, ahorita estamos viendo entonces que es tener certeza de su llamamiento y que el verdadero predicador debe saber que ha sido llamado por el Señor para el ejercicio de ese ministerio. Ahora, en el Antiguo Testamento vemos que Dios llamó a ciertos hombres para desempeñar tareas especiales. Igual ha hecho. Bueno, en el Nuevo Testamento igual. Vemos que Él llamó, dice, a los que Él quiso para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar, que fueron los apóstoles, los discípulos que estuvieron cerca del Señor. Entonces, asimismo aprendemos que todos fueron llamados entonces a ser predicadores, lo que dice Primera de Corintios, ¿verdad? Allí en el capítulo 12. Versículo 4 al 11, y aquí lo vemos, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y el apóstol Pablo dice también allá en Efesios capítulo 4 versículo 11, dice la palabra de Dios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice la palabra del Señor allá en Efesios. Entonces, la seguridad de ser llamado a esta elevada vocación sostendrá al predicador en la crisis de su vida ministerial. Quiero decirle y queremos recalcar, hay una cita bíblica y más que podemos leer de Jeremías. Sí, en Jeremías 20 del 7 al 11 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. O sea que podemos decir entonces que la importancia de tener la certeza de su llamamiento, porque el predicador va a pasar por crisis, va a pasar por momentos difíciles, ¿verdad? Pero me encanta lo que dice realmente Jeremías, ¿verdad? Pero Jehová, dice, está como poderoso gigante conmigo. O sea, él tenía la certeza que a pesar de las crisis que realmente se podían dar en su vida, que Jehová como poderoso gigante estaba con él. Lo mismo pasa con el predicador. En el predicador va a pasar por momentos de crisis, va a pasar por momentos difíciles, va a pasar por momentos donde sus estados emocionales por momentos van a estar realmente en crisis, van a entrar en momentos de incertidumbre.
inclusive de preguntarle, por ejemplo, a Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa el otro? Y entonces, ¿pero qué es lo que le va a sostener ahí? Claro, todo lo que hemos dicho, todo lo que antecede, pero la certeza de su llamamiento va a ser muy vital e importante, porque podrán tener realmente las acechanzas, los problemas en la iglesia, con los líderes, con tu familia, en cualquier lugar, pero ¿qué te va a sostener? Que tengas la certeza de que Dios te llamó, porque si Dios te llamó, Dios te sostendrá. Me encanta un lema que utilizan mucho los institutos bíblicos: al que Dios llama, Dios sostiene. Es un dicho, y quiero dejarlo claro. Entonces, pero es una gran verdad, porque es lo que dice realmente Jeremías. Jeremías está diciendo: a pesar de esta circunstancia, Jehová saldrá por mí como poderoso gigante. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en medio de esa crisis donde vamos a pasar. Debemos de tener la certeza de nuestro llamamiento. Número 3, de los requisitos espirituales del predicador: debe poseer un carácter santo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 3 de Primera de Timoteo. Podemos nosotros leer esta cita bíblica, y debe de poseer un carácter santo. Sí, dice requisitos de los obispos. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Hasta del 1 al 3 el versículo. Entonces ahí vemos que la persona, entonces, el otro requisito que debe poseer el predicador es que debe poseer un carácter santo. Dice: no es consecuente entonces que vasos impuros se ocupen del servicio del Señor. Ahí vamos a ver, hay una cita bíblica en Isaías 52:11. Dice así Isaías 52:11: apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Mire, eran los encargados de llevar los utensilios de Jehová. Y es importante lo que Isaías está diciendo: no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Entonces, no es, amados hermanos, consecuente que el que los vasos impuros se ocupen del servicio del Señor. Es importante que definamos dentro de los requisitos que el Señor nos da para que nosotros podamos servirles con integridad. El que no predica la palabra con su vida y testimonio debería de abstenerse de anunciar el evangelio en público. Debería de abstenerse de anunciar. Voy a repetirlo porque esto debe de quedar marcado para la formación realmente de nuestras propias vidas, de aquellos que ya predicamos, de aquellos que se están preparando para la predicación de la palabra, y que es uno de los requisitos. El que no predica la palabra con su vida y testimonio debería de abstenerse de anunciar el evangelio en público. El predicador ha de ser irreprensible en su vida. Marido de una sola mujer, no puede estar cambiando mujer. Que esta ya no le funcionó y suelta a esa hermana y se agarra a otra hermana de la iglesia. No, por favor. Dice que debe de ser irreprensible. Dice que debe de ser en todos esos requisitos, ¿verdad? Tito también nos dice en el capítulo 1 y versículo 7, que dice la palabra de Dios. Timoteo 4:12. Estamos hablando sobre el tema precisamente de que debe de tener una vida en santidad. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios,
no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Fíjese cuántos requisitos deberíamos nosotros realmente de definir todos ellos. No puede ser realmente que el predicador siga queriendo resolver los problemas o las diferencias aún con la misma iglesia, aún con su familia a golpes, o que se estén retando a golpes, o que se estén peleando, que se estén, eso quiere decir que ser pendenciero, ¿verdad? Ya no está apto para estar en ganancias deshonestas. Si habremos de confiar en Dios y habrás de vivir por fe con el Señor, habremos de ser enseñados. El apóstol Pablo dice, he sido enseñado, dice, para todo, dice el apóstol Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir cuando tengo una abundancia, como cuando tengo escasez, cuando tengo salud, como cuando tengo enfermedad. Pero cuando viene la escasez, no quiere decir que nosotros vamos a tener que hacer algún negocio deshonesto, alguna situación que no le agrada a Dios para poder suplir nuestra necesidad. Eso ya no sería vivir por fe. Y eso ya no sería vivir o tener una vida en santidad. Entonces es importante que nosotros realmente entendamos que en este punto el Señor nos está mandando, nos está formando a que debe de tener un carácter santo. Sí, pastor, el tener nuestra conducta correcta, ordenada delante de los demás, cuidar realmente nuestro proceder. ¿Por qué? Porque somos embajadores del reino. Entonces tenemos que representarlo bien, pastor. Dignamente, ¿verdad? El siguiente punto dice, dependerá del Espíritu Santo. El predicador debe ser un hombre de oración, dependiendo de esta manera de la guianza del Espíritu Santo para la elaboración de su mensaje. No debe fiarse en sus conocimientos homiléticos, sino en el Señor, a fin de que imparta a la grey no los conocimientos de humana sabiduría, sino en demostración de poder. Qué precioso esto. Sí, hay una cita bíblica en 1 Corintios 2:4, cuando el apóstol Pablo dice, el título dice que proclamando a Cristo crucificado, pero él dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, dice, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quisiéramos repetirle la cita bíblica a todos los estudiantes. 1 Corintios 2, versículo 4 y 5. Qué importante que nosotros aprendamos esto, que no vamos a depender. Esto se acuerda que vimos en los peligros, alguien lo va a recordar, que lo vimos dentro de los peligros de la homilética, el querer depender de la homilética y no del Espíritu Santo. Eso es imposible, dependerá del Espíritu Santo. El predicador debe de ser un hombre de oración, debe de tener un hombre, lo deben de conocer en su iglesia, en el lugar donde está pastoreando, donde va a pastorear o donde se congrega. Debe de marcar una diferencia de ser un hombre o una mujer de oración, un hombre y una mujer de la Biblia, de la palabra del Señor, dependiendo siempre de la guianza del Espíritu Santo y no de la elaboración de su mensaje. No debe fiarse de sus conocimientos amplios y homiléticos, Hemos conocido tanta gente, y usted podrá conocer gente que posiblemente salió de los mejores seminarios, de los buenos seminarios que en nuestro país hay, pero ¿sabe? No lo respalda realmente con su testimonio, no lo respalda realmente con la presencia del Espíritu Santo. Si hay conocimiento, bendigo el nombre de Dios por todo el conocimiento que usted tenga, pero nunca va a poder sustituirlo con la presencia y de la dependencia del Espíritu Santo. Así que es importante que nosotros aprendamos que debemos de depender del Espíritu Santo. El siguiente punto dice, conocimiento de las Escrituras. Estamos hablando de los requisitos que debe tener el predicador. Conocimiento de las Escrituras. El predicador debe de conocer las Sagradas Escrituras. Y esto lo logrará por el estudio constante y sistemático de estas. La eficacia en el ministerio depende de la fidelidad de la palabra.
Si el predicador no tiene claras en su mente las verdades del Evangelio, tampoco podrá explicarlas con claridad. Qué tremendo está esto, ¿verdad? Yo me acuerdo de un comentario de un maestro de homilética, y él decía, el 80% de la predicación o el 70% de la predicación, en ese porcentaje de 70-80, tiene que estar realmente en la mente y en el corazón del predicador. El 20 o el 30 o el 25, lo que usted le quiera poner ahí, tiene que ser realmente en la elaboración del sermón. Es algo que le sirve solamente para una guianza, pero realmente la idea central y el mensaje central debe de estar dentro del corazón. ¿Y sabe dónde lo consigue eso? A través de la oración, y también donde Dios le revela en la oración lo que usted va a predicar. Pero cuando usted viene a la palabra, usted realmente hace un sermón ayudado con la herramienta de la homilética, que como consecuencia de todo esto va a ser un sermón o un mensaje poderoso, porque tiene la presencia del poder del Espíritu Santo. Así que nosotros tenemos que aprender que el conocimiento de las Escrituras es vital realmente para el predicador. Vamos a irnos al siguiente punto, es la formación cultural. La formación cultural, no debemos pasar por alto que los más grandes líderes del pueblo de Dios, de todos los tiempos, fueron dueños de una amplia cultura. Hechos 7:22, ¿qué dice la palabra del Señor, por favor? Y fue enseñado, dice Moisés, en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Sí, es importante que el predicador conozca la cultura. Mire, la palabra del Señor tiene eso, tiene historia, tiene tiempos, tiene cultura, y qué importante que el predicador conozca precisamente de lo que estamos hablando. Alguien dijo con gran verdad: usted no puede vivir y entender lo del Nuevo Testamento si no conoce el Antiguo Testamento, si no conoce la cultura de los judíos. Es importante que nosotros aprendamos el conocimiento de la formación cultural. Por eso muchas veces se puede estar predicando erróneamente o aplicando erróneamente la palabra de Dios, cosas que Dios le dijo a los judíos, que es cultura de judíos, y que todavía muchos lo quieren seguir practicando en el Nuevo Testamento, y que no es para los gentiles. Entonces, qué importante es poder conocer o tener una formación cultural. La siguiente cita. Es Hechos 17:28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Los llamados... Sí. Perdón, aquí el apóstol Pablo está en Atenas, y él por eso dice aquí, les está hablando, y él está diciendo, porque él mismo dice, de sus propios poetas de ahí de Atenas habían dicho, porque el linaje suyo somos. Él estaba hablando, dando el mensaje de salvación. Por eso lo que estamos viendo aquí, que nosotros tenemos que conocer algo de la cultura, de las costumbres, de todo, para saber, ¿verdad?, cómo les estamos hablando a ellos, porque en ese lenguaje también tenemos que llegarle a la audiencia. Así es. De que ellos nos entiendan y sepan de que nosotros también conocemos sus costumbres, sus ideas, su manera de vivir y todo, para que pueda ser más efectivo también el mensaje. Así es. Entonces, en nuestro tiempo, cuando tanta importancia se da a la predicación en todas las áreas, es inconcebible un ministro del Evangelio que carezca de un mínimo cultural. Es importante que tengamos un conocimiento cultural de lo que es la palabra de Dios. Hay personas que creen que los apóstoles no estudiaron en ningún seminario, a estas personas nosotros podemos contestarles que los apóstoles sí estudiaron un curso teórico y práctico de 3 años con el maestro de maestros, con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús, ningún maestro como él, y por supuesto ningún curso de la más prestigiada universidad superará el curso que él dictó a sus seguidores.
Y esto es algo bien hermoso porque lo decíamos lo decíamos anteriormente en una de las clases. Podemos ver al apóstol Pedro en un antes y un después, y cómo el estudio de la palabra de Dios, oiga, qué maestro tuvo, el maestro de maestros, en la mejor de universidad. Harvard no se compararía realmente con el maestro, y tener a la universidad más grande, al maestro de maestros, al Señor Jesucristo. Entonces vemos a un Pedro después no siendo el mismo. Mire la formación que llevó, mire el estudio de la palabra de Dios, mire todo eso, lo que a ellos realmente le hizo o le dio una formación. Sí, pastor, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, como dice ahí, porque anteriormente dijimos, ¿no? Hablamos de Moisés y hablamos del apóstol Pablo. También ellos recibieron una preparación. Es que era lo que decíamos la clase pasada. Decimos, no, nada más así. De todas maneras, el Espíritu Santo me da el conocimiento y todo, que no hay que prepararnos en un instituto bíblico, pero aquí vemos que sí, porque también Moisés, ¿de qué manera fue usado por Dios para poder llegar delante de Faraón? Así precisamente es. Porque conocía, porque había sido enseñado ahí. Sí. Y luego el apóstol Pablo, a donde también dice que estuvo delante de reyes, de gobernadores. Dios se lo permitió por la preparación también que él tenía. Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso el requisito es también que debemos tener una formación cultural, debemos tener conocimiento de lo demás, de las costumbres, de todo, la cultura de la gente, del lugar de donde estemos, o a donde vamos a ir a predicar, o de a quién le vamos a predicar, porque de esa manera vamos a poder llegar. El apóstol Pablo, le digo, ¿a dónde llegó? ¿A dónde Dios lo llevó? ¿Con quiénes? Así también nosotros, Dios nos puede llevar a ir a hablarle allá al presidente municipal, a los gobernadores, a personas así, precisamente por ello, por la preparación que ellos tuvieron. Entonces, si vemos, por eso es que habla acá. Estamos hablando de que decimos, es que dicen que los apóstoles no fueron preparados, no fueron a estudiar, sí se prepararon, porque aquí estamos viendo, fueron con el mejor maestro de maestros que estuvieron, o sea, sí se necesita una preparación, pastor. Así es, así que es importante que nosotros nos preparemos en todos los ámbitos. Y cerramos el día de hoy con la formación humana. Queremos cerrar. Aquí nos referimos a los conocimientos que se adquieren por el contacto con el mundo que nos rodea, especialmente con nuestros semejantes. Este medio de información es insustituible. Por medio de él aprendemos lo que nos llegamos a encontrar en los libros. Hay muchos en la vida humana, tanto negativo como positivo, de lo que debemos ser testigos presenciales para poder comprenderlo a fondo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. También en este aspecto Él vivió y convivió con la gente y la comprendía. Es importante que nosotros tengamos también una formación humana. Hay una área que es bien importante que nosotros debemos de aprender y que nos va a servir mucho en nuestro ministerio, y son las relaciones humanas. Qué importante es poder conocer a las personas, que cada persona tiene temperamentos, tiene carácter diferente, y que nosotros podemos de una u otra manera acoplarnos, entenderlas. No todas las personas están en el mismo nivel, no todas las personas vienen a Cristo de la misma manera. Es importante que nosotros aprendamos a tener esas relaciones humanas, y es importante que nosotros aprendamos a relacionarnos con ellos. Nos vamos a encontrar en el caminar con Dios con diferentes culturas, aún con ellos, con diferentes formas de ser, de pensar, y es importante que nosotros aprendamos a relacionarnos con ellas. Pastora, ya estamos por terminar, vamos a hacer un último comentario y vamos a irnos despidiendo. Sí, pastor. Ahí solamente esto, ¿verdad? Que aún dentro de la congregación
La Biblia menciona a diferentes tipos de ovejas, que son 8 diferentes tipos de ovejas. Entonces, ahí estamos viendo que son diferentes cada una de la otra, aún dentro de la congregación, si un predicador va a predicar la palabra y dentro del pueblo de Dios, pues al igual es, ¿verdad? Y ahorita estamos viendo que hay diferentes tipos de personas, y entonces debemos tener un trato realmente con cada una de ellas, igual como el Señor Jesús dice que convivió con la gente, o sea, estuvo con ellas y de esa manera las comprendía y las entendía de lo que ellas estaban pasando. Así es. Así que gracias al Señor por este día, porque nos ha permitido y hemos visto el tema, la importancia de la predicación para todos nuestros amigos y estudiantes, ¿verdad?, del Instituto Bíblico Radial, y a toda nuestra audiencia que están a través de Manantial de Vida Radio, ya sea a través de la radio o a través del internet. Queremos decirle muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Les saluda su amigo y hermano y se despide de ustedes el pastor Benjamín Cruz González. Nos vemos mañana en la próxima clase. Hasta la próxima.